interese ahora es explicarles cómo funciona un ciclo y también adentrarnos un poco en lo que ha sucedido en Santa Cruz específicamente los últimos 20 y después los últimos 3 años. Ayer seguramente, y aquí incorporé imágenes del día de ayer, todos se asustaron hablamos de crisis cambiaria, crisis económica, problemas en financiamiento y era tanta información que decíamos, uy, ¿qué hago? Incertidumbre, peligro, no veo la luz al final del túnel. Y la realidad es que tenemos que entender que no hay incertidumbre, y lo decía Martin Rab ayer, tenemos bastante certidumbre de lo que está pasando y estamos entrando en un nuevo ciclo. Ahora, la pregunta, ¿qué es un nuevo ciclo? Y acá es donde vamos a entender cómo funciona un ciclo inmobiliario. Y un ciclo inmobiliario te dice que durante 20 años el sector comienza a tener cambio. Pasamos de un periodo de capaz expansión, como hemos vivido los últimos 10 años, un periodo de recesión. Y todo inicia con un periodo de recuperación que después nos lleva a una expansión, después a un periodo de sobreoferta y finalmente una recesión. Todo este periodo dura 20 años, no nos damos cuenta en qué tiempo pasa. ¿No? Esto todo pasa muy rápido, en mucho tiempo, y cada etapa tiene una particularidad. Yo lo que voy a tratar de explicarles ahorita es qué está pasando ahora y qué significa la próxima etapa que se nos viene, que es una recuperación, el inicio de un nuevo ciclo. Ya antes de entrar a ver el inicio de un nuevo ciclo hay que entender que en las recesiones lo que normalmente sucede, y ahí esta es la teoría de cómo se da en el sector inmobiliario, después de un crecimiento económico y un boom económico que viene acompañado con una expansión de crédito y un boom en el crédito, que lo vimos acá y lo hemos charlado y todos lo conocemos, con el crédito de vivienda social, se genera un boom en la construcción. Eso genera sobreoferta justamente cuando baja la demanda y en ese momento hay una caída en la economía, comienzan a subir las tasas de interés, se restringe la otorgación de ciertos tipos de crédito, eso te lleva a una caída en los precios y las rentas, y finalmente terminamos una recesión con caída de precios y con restricciones en la otorgación de crédito. ¿No? Esto lo comentamos ayer, ¿no? Esta es la historia de Bolivia los últimos prácticamente 12 años, donde vimos este periodo de expansión en la construcción, que vemos del año 2012 al 2015, acompañado de un crecimiento en la otorgación de créditos, como ven acá en la línea verde, y de ahí en adelante comenzamos a ver cómo cae la construcción, como también cae la otorgación de crédito. El año 2023 se construyeron 1 millón de metros cuadrados, comparado con el 2015 que se construyeron 2. Entonces vemos una variación importante. Todo este ciclo ya pasó, que es el que ven acá, que comienza realmente el año 2003, un periodo de recuperación que demora aproximadamente 5 años, de ahí tenemos un periodo expansivo hasta el año 2016 que lleva a una sobreoferta y finalmente una recesión, donde comentarles qué ha pasado estos últimos 2 años. ¿Ya? Estos últimos 2 años hemos visto cómo la ocupación de estar prácticamente al 100% el año 2018, es decir, casi todos los activos residenciales estaban ocupados. Hoy día, el año 2022, llegamos a una ocupación del 91%. El año 2023 se estanca y se queda en 91%. ¿Ya? Eso es una buena noticia porque no volvemos a ver caídas en ocupación. Y lo mismo sucede con los alquileres. Ya los alquileres pasan a estancarse igual, es decir, no crecen ni decrecen, y ahí es natural este periodo de recesión. Ya hemos llegado a esta parte baja del ciclo, donde nos da señales que estamos entrando a uno nuevo. ¿Ya? Esto mismo vemos en los precios. Ayer vimos igual esta gráfica, vean cómo del año 2013 los precios suben hasta el año 2018, y de ahí comienzan a caer hasta el año 2022-2023, se estabilizan. ¿Y qué ha pasado en este mismo periodo? Y vamos a enfocarnos ahora del año 2022 al 2024. ¿Ya? Lo que hemos medido en esta gráfica es entender cómo están los proyectos residenciales nuevos a nivel de venta. El año 2022 estábamos en una situación bien crítica, ¿no? Los proyectos tenían solamente un 58% vendido y un 42% por vender. Es decir, había mucha oferta en el mercado, ¿no? Habían 182 proyectos en ese momento. El año siguiente aparecieron más proyectos aún, 224 proyectos, pero ya habían mejores ventas. El 73% de los inmuebles habían sido vendidos, solo quedaban un 27%. Eso todavía no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que lleguemos a un 80% de ventas para estar estable, y el año 2024 nos acercamos, ¿no? Tenemos 77% vendido, 23% por vender, sí vemos menos proyectos. Ya vemos 212 proyectos. Y aquí vamos a ver la evolución de esos proyectos de acuerdo a su estado de obra también, porque ahí vamos a diferenciar
si estamos acumulando stock viejo o si está saliendo algo nuevo. ¿Y a qué vemos diferencial entre 2023 y 2024 en esta evolución? Vemos que hay menos proyectos en preventa, ¿ya? Y aquí les voy a comentar un insight de lo que vimos entre 2023 y 2024. En 2023 se lanzaron ciertos proyectos que hoy día ya no se están vendiendo. Primer dato, hay proyectos que han decidido no seguir adelante, ¿no? De ahí, en construcción, en obra adulta, ¿qué ha pasado? Los proyectos que estaban en preventa, la mayoría han decidido comenzar obra ya, ¿no? Y eso, charlábamos ayer, los incrementos de costos nos están llevando a ser bastante más creativos para financiarnos e iniciar obra, porque sabemos que se nos puede encarecer y nos puede dejar fuera de mercado. Entonces eso lleva a que las obras, la construcción en obra adulta crece, ¿no? Tenemos más proyectos, la parte amarilla, vean cómo crece, ¿no? Entre 2023 y 2024. Lo que son proyectos en obra fina se mantienen igual, en un semestre no cambia tanto. Las obras terminadas son más, ¿ya? Ahora, esto que crezcan más los proyectos terminados puede ser mala noticia, pero vemos que los porcentajes de ventas en cada uno de los proyectos es por ahora de bueno, por ende no es tan mala noticia tener muchos proyectos terminados. Y otra buena noticia es que vemos menos obras paralizadas. El año pasado el 26% de las obras estaban paralizadas, hoy día solamente un 18%. Es una buena noticia porque se están dando soluciones también a proyectos que en su momento no tenían la solución financiera para seguir construyéndose. Ahora, lo mismo vamos a ver desde el punto de vista de los ritmos de venta, ¿no? En promedio, si ven, el año 2022 se vendían, cada proyecto vendía 2.2 unidades al mes, 2023 2.6, 2024 2.6, se estabiliza el promedio, pero la media baja, ¿ya? La media baja un poquito, de 1.7 a 1.5, es decir, no ha cambiado mucho el mercado a nivel de ventas entre el año pasado y este año. Aquí sí voy a hacer un análisis específico porque me topo, y acá veo varias personas que son agentes inmobiliarios que me dicen: Julio, a mí me está costando vender más, ¿no? Claro, y esto igual lo hablábamos con Ives, que está por ahí. Claro, el mercado no ha crecido, o ha crecido muy poco, ¿no? Como veíamos, no ha crecido tanto la oferta, pero ha crecido la cantidad de agentes inmobiliarios. Entonces, lo que igual decía ayer José Gabriel, la torta no está creciendo y nos las estamos repartiendo entre más, ¿no? Entonces, sí vemos esa señal acá, la torta no está creciendo, evidentemente, se está vendiendo al mismo ritmo, pero somos más actores principalmente en la intermediación. Ahora vamos a hablar de precios y acá vamos a detallar un poquito más cómo ha evolucionado la situación de los 3 años. Y acá lo que ven es un análisis de precio, del precio de lista contra el precio de cierre. Cada año ha tenido un diferencial entre el descuento al cierre. No hay mucho, de 10% a 11.4%, no ha habido mucha diferencia, los descuentos son similares, ¿ya? En promedio, y estos son departamentos en toda la ciudad, acá seguramente no les va a hacer totalmente sentido, pero es promedio de toda la zona sur, centro, norte, Equipetrol. El año 2023 se vendía a $1.177 por metro, sube a 1.225, 1.290. Cuando lo vemos ya con el descuento que se aplica, el año 2023 crece un 3% del valor de los inmuebles y el año 2024 crece un 5%. Ahora aquí estamos hablando de promedios y ahí Martín siempre me decía: Julio, no hay que ver los promedios, son malditos los promedios porque no te dicen la realidad de un mercado. ¿Por qué? Porque nuestro sector es bien atomizado, es decir, no es lo mismo, y ustedes lo saben, vender un departamento en Equipetrol que hoy día vender un departamento en la zona sur. No es lo mismo vender una casa que un departamento, y varía, todo varía, hasta mismo dentro de Equipetrol no es lo mismo Villa Brígida que seguramente sobre la San Martín. Entonces este mercado es bien difícil de medir si lo queremos medir con promedio. Nos sirve para entender la tendencia del mercado, pero vamos a ver, por ejemplo, el caso del centro, donde sí en el centro los porcentajes de descuento han variado, ¿no? Se han incrementado más bien, y eso ha llevado a pérdidas de valor del año 2022 al 2023 de un 13% y del 23 al 24 un 15%. Cuando vemos aquí un valor de $829 por metro cuadrado, estamos hablando que ese desarrollador al vender ese precio está empatando, ¿no? Y si le ponemos el factor cambiario, está perdiendo plata, ¿ya? Entonces acá y esto se ha dado en diferentes mercados. Durante la parte más baja del ciclo, la tierra tiene valores negativos, ¿no? Porque la construcción en sí no pierde valor. Lo que pierde valor es la tierra y comenzamos a ver valores negativos de tierra que en el centro ya se está dando, ¿no?
Entonces, si me preguntas, o si yo tengo la posibilidad de hacer un negocio en el centro o alquilo en el centro, yo te diría comprar el inmueble, ¿no? Porque está definitivamente comprando, si conseguís ese tipo de valores, a un precio realmente bueno, ¿no? Que no se va a volver a repetir en el mercado porque ya tenemos valores de tierra negativos. Ahora, Equipetrol es otra cosa, ¿no? Y por eso les muestro, si quieren, dos extremos, ¿no? Igual, Equipetrol no se salva del descuento, pero se ha mantenido estable, 10% de descuento, no ha cambiado mucho. Vemos que igual el valor del inmueble crece, en 2022 1.197, 2023 1.232 y ahora estamos en 1.340, ha crecido 3%, 9%. Equipetrol es definitivamente la zona de resguardo de valor, ¿no? Los precios crecen, el tipo de inmueble que se está produciendo en Equipetrol es de alta calidad, por ende también la respuesta del costo hacia el precio. La mayoría de los desarrolladores en Equipetrol están queriendo trasladar el incremento del costo hacia el precio, pero hay una realidad que no hay que negar de Equipetrol, es que si ven el mapa, toditos esos puntos que ven acá son proyectos inmobiliarios en comercialización. Es decir, hoy día de todos los proyectos tenemos una alta focalización en Equipetrol, y es por eso que personas que no están en el rubro dicen, no, en Santa Cruz no tiene problemas la construcción, si veo Equipetrol y hay grúas por todos lados, ¿no? El mercado sí definitivamente no es el mismo, se ha concentrado en Equipetrol y por eso cuando estás en Equipetrol pareciese que no hay ningún tipo de crisis. Equipetrol hoy día tiene una gran parte de la oferta, ¿no? Por ende, cuando desarrollo en Equipetrol no es decir, porque estoy en un buen terreno voy a hacer un producto cualquiera, igual se va a vender y voy igual a vender a como vende Sky 1600, no. La realidad es que si voy a entrar en Equipetrol tengo que saber que tengo una masa de competencia que es muy importante y si no me diferencio va a ser muy difícil vender igual, o voy a tener que hacer muchas concesiones para vender. Y finalmente, en estos procesos donde entramos en este piso en la recesión, los proyectos más chicos tienden a ser desfavorecidos contra los proyectos que tienen mayores amenidades. Es mucho más fácil vender un departamento seguramente en un Sky que vender un departamento en Villa Brígida, y las diferencias de precios son bastante importantes, ¿no? Entonces, sí es un mercado que no es tan fácil. Y ahora, para entender este cambio de ciclo, ya les di bastante data, y no les quiero dar más data porque quiero que entiendan qué significa estar en una fase de recuperación. Y en otras presentaciones, cuando yo trato de describir una recuperación, lo hago, pongo un paciente en la cama que está todavía con suero, ¿no? ¿Y quién de ustedes ha estado en recuperación de una enfermedad muy grave en el último año? ¿Cómo es la experiencia de estar en recuperación de una enfermedad muy grave? No es fácil, ¿no? Seguramente estoy en cama todavía, tengo que seguir con medicación, y la realidad es que durante las fases de recuperación, primero, no se lanzan muchos nuevos proyectos porque la economía y el mercado están en una etapa recesiva, como lo escuchábamos ayer. Todavía hay muchas unidades vacías y eso lleva a que los propietarios no consigan alquilar sus unidades. Los inversores que hoy día invierten en una propiedad no consiguen alquilar, y en el censo que hacíamos y revisábamos hace un par de días, es increíble la diferencia entre vos ves una lista de precios, si mirá acá estos proyectos tienen 70% vendido, 80% vendido, y de ahí una de las cosas que hacemos nosotros cuando visitamos proyectos terminados es preguntarle al guardia, oye, ¿cuántas familias hay viviendo acá? Y la diferencia es brutal, ¿no? Sí está vendido, pero está ocupado, no hay. Y es un proceso que en la recuperación nos lleva a sincerar una realidad que hasta probablemente nos vendieron, ¿no? Como inversores, nos dijeron, esto lo vas a poder alquilar a tal monto y no se alquila. Por ende tengo que sincerar el precio, los alquileres bajan, y en este proceso de recuperación los alquileres bajan para llegar a ese match de, ok, la demanda está dispuesta a pagar el alquiler, por ende se ocupa, y llegamos a un proceso donde se comienza realmente a ocupar los inmuebles. ¿Ya? Este proceso tiene seis etapas, ¿ya? Como ven en la curva de acá, una recuperación tiene 6 etapas, donde en la primera etapa estamos en el momento más bajo de ocupación, que seguramente estamos hoy día en esa partecita, en el cambio de fase de recesión a recuperación, donde estamos con el mínimo nivel de ocupación. De ahí, del punto 1 al 3, los alquileres comienzan a subir, pero comienzan a bajar para adecuarse a la posibilidad de pago del cliente, y del punto del 3 al 6 los alquileres comienzan a subir, pero por debajo del incremento en la inflación, ¿ya? Entonces esto es lo que probablemente veamos, ¿no?
¿no? Así la teoría te lo cuenta y te lo dice que sucede, ya, porque este no es un caso específico nuestro. La situación que estamos viviendo se ha dado y se ha estudiado en más de 65 países con 200 años de historia, y esto es lo que sucede y es lo que probablemente nos toque vivir, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Y acá vamos a entender cada uno de estos puntitos porque es importante, veamos el punto previo, la posición previa, se llama la posición de recesión, para entrar un poquito a entender el pasado. En la posición previa, que es el cierre del ciclo de construcción que vemos, las tasas que están comenzando, las tasas de vacancia aumentan entre periodo y periodo, los precios se aceleran o decrecen, como vimos en la gráfica del histórico de precios del 2012, vimos cómo en el 2018 los precios cayeron y fueron recuperando un poquito, alcanzando niveles del 2015-2016, ¿no? Y aquí en este periodo igual los propietarios ya están bajando renta de sus alquileres, pero solamente para cubrir costos, ¿no? Porque todavía los alquileres le dan para cubrir costos, bajan lo suficiente para lograrlo. En la posición 1, que es la que probablemente estamos hoy, se la conoce como la peor parte del ciclo, ¿ya? Por eso también lo que escucharon ayer no es novedad, estamos en la peor parte del ciclo, es un periodo de adecuación también, y vamos a hablar más adelante del cambio de mindset que hay que tener para entrar al nuevo ciclo y superar toda esta situación, donde vacancia significa meses sin alquileres, y seguramente todos ustedes conocen a alguien que tiene un inmueble desocupado, y eso le genera expensas. Si es un departamento, un edificio, tengo que pagar expensas, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar mantenimiento, porque un inmueble vacío requiere mantenimiento, y aparte hay muchas alternativas, por ende eso lleva a descuento, que esa es la primera posición del ciclo, desde la recuperación. Y en este momento también se dan las renegociaciones de los alquileres. Igual hablaba con una persona que me decía su oficina, le hicieron por el tema del tipo de cambio, le dijeron, ¿sabes qué? Te voy a cobrar tipo de cambio paralelo. Le dijo, no, ¿sabes qué? Gracias, pero yo voy a ir a buscar otra opción, y consiguió una opción que le daba tipo de cambio paralelo, y pues le dijo a su inquilino, oye, conseguí otra mejor opción. El inquilino le dijo, por favor, quédate, ¿no? Entonces, estas situaciones se están dando hoy, ¿no? Estos procesos de renegociación, donde aquí ha habido un reajuste hacia la baja. Si ven, el inquilino le pedía, pagame el dólar oficial, el dólar paralelo. No me pagues el oficial, porque estoy asumiendo un descuento de un 25%, que es hoy día la pérdida real del dinero por el tipo de cambio, ¿no? Y el inquilino dijo, no, me vas el inquilino le dijo, no, propietario, me vas a bajar el precio, ¿no? Yo quiero seguir pagando en boliviano, y tal cual lo aceptó, se dio esa baja de precio por el tipo de cambio, ¿no? De ahí entramos a la posición 2. La posición 2, se comienzan a ocupar los inmuebles, porque cuando bajamos los alquileres ya va a haber demanda que dice, ok, sí estoy dispuesto a pagar por una oficina este precio, ¿no? Hoy día me da para pagar esto, por ende se consume la cantidad de alternativas, por ende hay menos descuento. Sigue habiendo descuento en la posición 2, pero hay menos descuento. Cuando pasamos a la posición 3, es cuando comenzamos a ver mejores señales en la economía como país, ¿ya? Y aquí en temporalidad, como decía Martín ayer, no podemos adivinar el tiempo. Yo me voy a dar acá atreverme a tratar de entender qué puede pasar en el tiempo. Yo creo que mejoras económicas no vamos a ver hasta después de las elecciones, ¿ya? Entonces, si queremos pensar en una posición 3, tenemos que pensar posterior a las elecciones. En este momento, cuando se ven mejoras en la economía, el empresario dice, ok, voy a abrir nuevos negocios o voy a expandir mi negocio. Eso genera demanda, eso genera empleo, y por ende igual se genera demanda de mejor vivienda. En este momento, cuando se muestran mejoras económicas, es aquí cuando ya no hay descuento, ¿no? Y se renegocian los contratos de alquiler que estaban con precios bajos. Finalmente entramos en la posición 4 y 5, donde ya no hay solamente señales de mejora económica, sino hay señales de certeza. Cuando hay señales de certeza, el propietario aumenta los valores de alquiler, y aquí cambia el mercado. Lo que veíamos hasta la recuperación se lo conoce como un mercado de compradores, porque el comprador o el inquilino tienen la capacidad, tienen el sartén bajo la manga, son los que tienen la capacidad de negociación. Cuando se muestran señales de certeza es el vendedor el que tiene la capacidad de negociación, mercado de vendedores, y ahí es donde entramos en expansión, que es un tema de charla que seguramente lo veremos de aquí unas 3-4 veces. Ahora, hay que entender que el ciclo siempre es el mismo. Lo que acaban de escuchar es lo que probablemente pase. No soy adivino de tiempo, no tengo la bola de cristal.
Al principio de esta etapa de recuperación van a comenzar a aumentar los precios de los terrenos, el costo de construcción ya sabemos que está aumentando, es algo que ya se está dando, y esto se traslada a precio, pero primordialmente en unidades nuevas. Y eso lo mencioné muy rápidamente ayer y les decía, claro, el inmueble nuevo que se está diferenciando, ¿por qué? Porque es una marca muy reconocida la que está vendiendo o está innovando bastante en el producto y es algo que no existe, ahí tiendo a poder mejorar precios, lo suficiente como para por lo menos cubrir el incremento de costo. Pero en las unidades usadas es muy difícil, el mercado es muy grande, más bien ahí tarda bastante más en recuperar el precio, y peor si tenemos dinámicas como la que ayer mencionaba, de un posible incremento en bienes adjudicados y remates judiciales. Entonces estamos en un periodo donde el bien usado va a sufrir, el bien nuevo va a tener oportunidad escasa relacionada a la capacidad de diferenciarte con el producto, que hay múltiples, ¿no? Porque Santa Cruz es una ciudad que crece, que tiene diferentes necesidades y las vamos a poder resolver, pero siendo muy creativos. Ahora, como han visto, el nivel de información que hay y hoy día tenemos como Citrino es importante como para que ustedes comiencen a entender y puedan tomar decisiones, pero como decía Martín, es más importante hoy día entender las señales, ¿no? Y eso es entender comportamiento y relacionarlo con toda esta información que les estoy entregando. ¿Y qué significa eso? Tomar contacto con toda la diversidad de tu entorno, ¿no? Y hoy están juntos, hoy día están aquí, hoy día acá tenemos al sector público, al sector privado, dentro del sector privado tenemos a toda la cadena de producción, aquí tenemos tenedores de tierra, aquí tenemos financiadores, aquí tenemos intermediadores, aquí tenemos constructores, proveedores de materiales, tienen clientes, ¿no? Acá está el lugar para tener esas conversaciones y entender qué le está pasando al prójimo, tratar de hacer un nexo con lo que me está pasando a mí y con lo que me está mostrando la data. Y a través de ello, aprovechar que somos una sociedad bastante colaborativa, no tenemos capacidad de asociación. Por ejemplo, una de las cosas bien interesantes que yo veo Santa Cruz y digo, wow, esto es increíble, cómo acá con un contrato de reserva de propiedad te dejan 20%, 10%, ¿no? En otros países esto es un fideicomiso, yo tengo que tener seguro a quién le estoy entregando la plata y cómo la estoy usando. Acá estamos hablando de un mercado de confianza, ¿no? Seguimos siendo dentro de todo un pueblo que confía. Y eso es un beneficio que tenemos que comenzar a afrontar y buscar las formas de tener esa capacidad asociativa para hacer negocio. Y ayer nos dieron señales positivas. Dentro de todo ese mar de información compleja, nos dieron señales de una potencial recuperación. Marcelo Itacamas nos decía, hemos vendido más cemento, ¿no? Y no es tan poco lo más que hemos vendido de cemento. A pesar que hay sobre capacidad de producción, ¿no? La venta ha mejorado. Hay proyectos que se están reencaminando. Hay nuevos proyectos que se están lanzando. Sí, cuando hablábamos con Marcelo me decía, sí hay mucho lotamiento, Julio, mucho desarrollador de lotes está planificando desarrollo y nos está consumiendo cemento. De ahí Roger nos hablaba de una situación bien interesante igual. Toda esta especulación, toda esta idea que venimos trabajando desde Citrino hace 2 años diciéndole el próximo comprador es inversor y el inversor va a querer poner su plata en bienes inmuebles. Ayer Roger nos decía un 31% de las personas quiere poner sus ahorros en un lote o terreno. Le sumamos a eso el 13% que quiere poner su plata en una casa o un departamento, es un 44% de los ahorristas que está confiando en el sector, ¿ya? Y no es poca cosa, porque igual Roger nos decía, hay un 20% de las personas que encuestamos que está dispuesto a invertir, ¿no? Ahora, ¿cómo está dispuesto a invertir, ¿no? Hoy día el comprador te comienza a hablar, y cuando hablamos de compra de inmuebles, ¿no? ¿Cuál es la prioridad? Rentabilizar, ¿no? Hay un 26% a mantener, que es muy diferente a los otros tipos de activos, y ahí eso ya cambia un poco la dinámica del sector. Igual Carlos José, en una charla que ayer se los comentaba, me decía, Julio, los bancos nos están exigiendo que comencemos a hacer avalúos por nivel de rentabilidad, no por comparables, ¿ya? ¿Qué significa eso? Antes, pues agarraba y decía, esta casa, acá en la zona hay una símil de tantos metros de terreno, tantos metros construidos, entonces agarro el símil y con eso saco mi avalúo, ¿no? Esa era la dinámica de avalúos hace 5 años. Hoy día la dinámica de avalúos dice, no, esta casa tiene un potencial de rentabilidad por alquiler de tanto,
¿no? ¿Qué alternativas tiene el comprador? Tiene que emparejarse por lo menos con la dinámica de un DPF, que es algo que vengo diciendo yo igual hace un año. El inversor ya comienza a comparar la casa porque no la ve como su vivienda, la ve como qué estoy haciendo con mis ahorros. Entonces, acá la encuesta nos lo dice clarísimo. La persona que invierte en bienes raíces quiere rentabilizar. El discurso no es el mismo, el objetivo de la inversión no es la misma, y este es un nuevo mercado, ¿no? Y un nuevo mercado al cual se le cambian los argumentos y se le cambia el lenguaje, ¿ya? Y acá les voy a dar primero el ejemplo que le decía de Carlos José, valoración de inmueble en base a rendimiento ya no incomparable. Y acá un ejemplo muy sencillito, usando el tipo de cambio para decir al inversor por qué tenés que poner tu plata en bienes raíces. Si hoy día vos tenés 8.000 bolivianos, si compras un inmueble a tipo de cambio oficial, de los cuales el 90% de los desarrollos inmobiliarios nuevos que hemos visitado acepta el tipo de cambio oficial, a pesar que ha subido precio, acepta el tipo de cambio oficial, que es lo que se ve acá, de 1093 sube a 1145 el metro cuadrado, claro que te dice te acepta el tipo de cambio oficial. Si hoy día tenés 8.000 bolivianos, te puedes comprar un metro cuadrado. Si querés comprarte dólares, ya no. Has perdido prácticamente, hagamos los números, casi un 15-20% de tu plata, ¿no? Entonces, este es un argumento muy sólido para decirle a alguien que tiene bolivianos que transformarlo a inmuebles. No te conviene hoy día tenerlo en dólares, ¿no? Entonces, esta es una nueva charla, esta es una nueva dinámica en la conversación, y si el comprador no te entiende, tenés que hacerte entender, ¿ya? Porque esta es una realidad que si a alguien le hace sentido esto que le estás diciendo, va a decir sí, yo estoy buscando rentabilidad, por ende este es el camino. Ahora, el inversor también sufre parte del otro ciclo, que es el ciclo psicológico, que ayer Martin lo mencionó muy rápidamente. Este ciclo, durante cada etapa del ciclo hay diferentes emociones que mandan la toma de decisión, ¿no? Y hoy día lo que manda la toma de decisión es lo que está acá a la derecha: el pánico, la capitulación y la derrota, ¿no? Estamos aquí. ¿Qué significa todo esto, no? Y es importante, como decía, tan importante como entender el ciclo de ocupación y el ciclo financiero es entender este ciclo psicológico, porque es la forma en que los desarrolladores y los inversores toman decisiones. ¿Qué es estar en pánico? Es lo que sucede cuando escuchamos estos problemas de tipo de cambio. Yo soy el dueño del inmueble y digo, sabes que necesito la plata, aunque sea el 50% recibo y vendo. La capitalización y pasar a la derrota es entender. Es cuando, primero, no ves la luz al final del túnel, es decir, aquí no veo solución, y ayer, de cierta forma, en el panel de economía no veíamos la luz al final del túnel, y es lo que nos sucede. Y Martin decía, ok, no solo hay que mitigar ese efecto de que no veo la luz al final del túnel, tengo que ser creativo para intentar verlo aunque sea yo solo. Y eso es lo que tiene que pasar para que yo vea claramente dónde están las oportunidades y cómo lidiar con esta nueva situación. No ayuda el hecho que todos los días escuchamos malas noticias, lo político se complica, pero justamente es el momento de máxima oportunidad financiera, ¿no? Este es el momento para hacer negocios inmobiliarios. El problema es que hoy por hoy, cuando visitamos a los actores del sector, todavía todos ellos siguen en una etapa ya sea de pánico, depresión y capitulación. Entonces, cuando visitamos al banco te dice, sabes que no, el crédito de vivienda social ya no va, me da miedo el tema de los bienes adjudicados, por ende soy cauto en la otorgación de crédito, de la banca va a ser el último en reaccionar. La construcción está en este proceso de depresión y esperanza, donde se le suben los costos, los precios que suben, pero no acompañan el incremento en los costos, y aparte ya estoy jugado con un proyecto, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Este es el momento de innovación, justamente, donde tengo que tomar decisiones probablemente muy drásticas, ¿no? Y en la cadena de la construcción he visto proveedores que te dicen, ¿sabes qué? Esto que hacía antes ya no lo voy a hacer. Sé que me va a costar sangre, pero no lo voy a hacer esto nuevo. Lo mismo vemos en el comprador, y el comprador aquí sufre y varía entre pánico y capitulación porque las noticias no ayudan y es mucho más difícil de que cambie su opinión. Y finalmente, el agente inmobiliario se está moviendo y ha sido de lo que he escuchado el más ágil en encontrar soluciones, ¿no? Porque sí, acá está muy claro que el agente inmobiliario necesita todos los meses hacer negocio, y lo está haciendo y está tomando decisiones más rápido que el resto. Y aquí es donde está el cambio de mindset que hablaba Martin ayer, ¿no? Sí, claramente todos los días tengo que lidiar con una situación y tengo que mitigar los problemas que tengo, pero también tengo que hacer ajustes estructurales en qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal y qué tengo que cambiar.
¿no? ¿Y cuánto tiempo estoy destinando a cada uno de estos momentos? Y ayer me encantó esta gráfica que puso Martín, el 90% del tiempo lo dedicamos a mitigación, 10% al ajuste estructural. ¿Cómo cambio eso? ¿Cómo organizo y veo y comienzo a ver oportunidades? Y aquí les termino con una parte de esta poesía que dice: en este mundo traído nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira, ¿no? Y este es un tema de percepción. Sé que en esta parte que sabemos que es el peor periodo del ciclo, no podemos ver, la perspectiva nos la ponen las noticias, y es el momento de yo abstraerme y comenzar a pensar, también a lidiar con uno mismo, porque somos personas emocionales que tomamos decisiones emocionales. La información te ayuda a traer racionalidad sobre tu toma de decisión, y tenés que apalancarte del resto. Tenés una red de soporte que hoy día está aquí presente para alimentarnos de información, ¿no? Y ahí me gusta mucho la frase del cristal, porque aquí cuando nace Citrino es parte del componente de la bolivianita con amatista, ¿no? Y yo siempre veía al Citrino como ese resguardo de valor, como esas múltiples formas de ver las cosas y múltiples perspectivas de entender el negocio inmobiliario, ¿no? Y así nace y así es, y aparte lo compartimos. Para los que creen más en la mística, el citrino es el mineral de la abundancia. Yo creo que la abundancia se reparte, y ustedes están aquí para compartir esa abundancia. Por eso también les dejo un QR para que se registren al newsletter mensual, les llegue información, mi LinkedIn, si quieren contactarme, mi número de teléfono, para que conversamos y podamos compartir y crecer juntos. Muchas gracias.